Bueno, hermanos, buenas noches. Como siempre, todos los miércoles estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Hoy es miércoles 19 de agosto, son las 7:30 de la noche. Bueno, la semana pasada hablamos sobre el temor. Es un tema muy importante que he querido tratar en estas dos sesiones y la próxima semana también vamos a hablar del temor porque es un tema que estuve viviendo hace unos 15 días y aún encuentro muchas situaciones que me generan a esto. Entonces, la semana pasada hablamos sobre el temor, vamos a hacer un recorderis un poquitico de qué hablamos, vamos a hacer un repaso rápido de todas las cosas que hablamos. Como les digo, esta vez vamos entonces a tomar la segunda parte porque no alcanzamos la vez pasada a hablar de todo lo que tenía que ver con el temor y vamos a tener una tercera parte también la semana entrante. ¿Ok? Entonces, lo primero que estudiamos la vez pasada fueron las leyes opuestas. No sé si recuerdan, si pudieron ver, si no pudieron ver el video, los invito a que lo vean. La vez pasada hablamos de las leyes espirituales opuestas y vimos que habían dos leyes espirituales, la ley del espíritu de la vida, que ah, venía con la vida en Cristo, y la ley del espíritu del pecado y la muerte, que venía con todo lo que tenía que ver con Satanás. Hablamos de eso, hablamos de cómo se oponían, cómo eran opuestas la una a la otra, cómo era que finalmente todo lo que Satanás hacía era hacer corrupción sobre algo que existiera ya. Y por eso llegamos a estudiar la corrupción de la fe y estudiamos un poco todo cómo era la fe y cómo Satanás había tergiversado a través del pecado con Adán y todo este tema, cómo había tergiversado todo lo que tenía que ver con la fe. Y ahí estudiamos que la palabra estaba llena de promesas, ¿verdad? Y que estas promesas nos iban a ayudar a vencer todos estos ataques mentales que íbamos a tener del enemigo. También hablamos de la muerte contra la vida, ¿verdad? Hablamos de cómo fuimos liberados de la muerte, cómo a través de Jesucristo y su resurrección nosotros fuimos liberados de la muerte. Y ahí estudiamos básicamente el nacimiento del agua y del espíritu y que gracias a Dios éramos libres, libres del pecado y libres de esa ley, de la ley del pecado y de la muerte. También alcanzamos a ver sobre el temor como principal alma de Satanás. Y eso es lo que va a hacer todas estas tres sesiones, la de la semana pasada, esta semana y la semana siguiente, porque vamos a aprender cómo desarmar esta principal arma de Satanás, que es el temor, ¿verdad? Y ahí dijimos que qué deseábamos atraer, si queríamos caminar en bendición o si queríamos caminar en maldición. Y dependiendo de donde caminábamos, íbamos a atraer las diferentes cosas. Perfecto, hoy vamos a estudiar, como estudiamos el temor como principal arma de Satanás, hoy vamos a estudiar la fe como principal fuente de poder de Dios, ¿verdad? Hemos venido hablando de la palabra que está en Timoteo, segunda de Timoteo 1:7, la vamos a volver a leer, esta es nuestra palabra principal. Dice porque, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, vea, no podemos olvidar esto, de poder. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y, lo más importante, dominio propio, porque esto vamos a tener que empezar a usarlo. Vamos a tener que empezar con todo lo que vamos aprendiendo, necesitamos empezar a usar esto que es el dominio propio, ¿verdad? Y entonces, lo primero que yo veía es que necesitamos realmente conocer a Dios, conocerlo realmente. Mire, Satanás no puede hacernos daño, a menos que aceptemos nosotros el temor en nuestras vidas. De lo contrario, Satanás no puede hacernos daño. Cuando nosotros aceptamos el temor, le damos el poder a él. Pero Dios tampoco puede hacer nada por nosotros hasta que no tengamos la fe. Y vea, ¿cómo obtenemos la fe? Acuérdense que siempre hemos dicho que tenemos que meditar en la palabra de Dios, creer la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestro centro de creencias, que es el corazón que está en el alma, ¿no? Que hemos dicho que el corazón que está en el alma, que es nuestro centro de creencias, debemos creer la palabra ahí en el corazón, creer como cree un niño. Cuando uno le dice algo a un niño, que el niño cree inmediatamente todo, ¿verdad? Ahí es donde no debemos permitir la incredulidad. Y veamos qué pasa con la incredulidad, por ejemplo. Miremos qué nos enseña Mateo
13 del 57 y el 58 dice, pero ninguno de los que estaban allí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Entonces él dijo, a un profeta se le respeta en todas partes, menos en su propio pueblo y en su propia familia. Y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Entonces, vea, está clarísimo. ¿Qué detuvo los milagros de Jesús en su propia tierra? ¿Qué fue lo que detuvo los milagros de Jesús en su propia tierra? La incredulidad. El mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? ¿Y por qué había incredulidad? ¿Por qué había incredulidad en ese pueblo? Porque lo conocían de antes, punto. Porque lo miraban con sus ojos naturales, no lo veían como el Mesías, sino lo veían como Jesús el hijo del carpintero, ¿verdad? Porque tenían prejuicios contra él, ¿verdad? Porque lo habían visto toda la vida, porque sabían. Entonces, tal vez en este momento tú has escuchado de Dios. Tal vez tú has oído de Dios, has ido a la iglesia, te han hablado de Dios, pero mira, es importante que tú te preguntes si tú realmente conoces a Dios. Porque si tú no has tenido una relación personal con Dios, entonces no conoces a Dios. Y mira, en la historia de Job es súper interesante, me encanta la historia de Job porque a Job le pasaron un montón de cosas y tuvo un montón de problemas, ¿verdad? Pero Job al final logra tener ese encuentro con Dios. Y Job dice lo siguiente en Job 42:5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mire, Job dice que era un hombre conforme a la palabra de Dios, dice que era un hombre justo, pero probablemente no había tenido ese encuentro con Dios. Inclusive cuando le empiezan a pasar todas estas cosas, sus amigos le dicen, oye, pero tú tanto que predicas y ¿qué pasa contigo? Y seguramente Job no había tenido ese encuentro personal con Dios. Y por eso él al final le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mire, las pruebas que vivimos en la vida, las pruebas nos ayudan a conquistar, las pruebas por las que pasamos, lo vimos hace como 3 semanas, el objetivo de las tribulaciones. Las tribulaciones tienen un objetivo que es que nos ayudan a llevar a otro nivel y en este caso nos ayudan a conocer a ese Dios real. Porque cuando estamos en problemas y podemos ver la mano de Dios, ahí sí vamos a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque ahora sí lo conozco. Entonces, es importante que entendamos qué es la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Porque si la fe es la fuente de poder de Dios, pues necesitamos entender qué es la fe. Entonces vamos a leer Hebreos 11:1 y 3. Dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe, entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, mire, es importante entender esto. Dice que la fe es estar seguro de lo que se espera, aun cuando no la podemos ver con nuestros ojos físicos, ¿verdad? Aun cuando no podemos ver la fe con nuestros ojos físicos, tenemos que creer que lo que esperamos va a suceder, ¿verdad? Y la fe, por eso la fe agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la fe demuestra nuestra confianza en Dios. Y cuando yo demuestro mi confianza en Dios, entonces se abren los cielos y vienen las bendiciones. La fe es esa fuerza espiritual. Necesitamos aprender de ese poder de la fe. Si ustedes recuerdan, Jesús siempre que sanaba le decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Todo era por la fe. Jesús no se ponía a decirle, bueno, a ver, déjame ver si tú has actuado bien o no. Jesús lo sanaba. Y no importaba si estaba actuando, si era discípulo, si no era discípulo, si se congregaba, si no se congregaba. Cuando las personas creían en Jesús, había la sanidad. Entonces, con la fe atraemos las bendiciones. Es esa fuerza espiritual que permite activar el reino y el poder de Dios. Mire que por eso Jesús dice que por la incredulidad no pudo hacer los milagros allá. Tenemos que aprender del poder de la fe, tenemos que aprender cómo activar la fe y usarla para ganar nuestras batallas, porque en estos momentos muchas personas estamos pasando por batallas contra el temor, ¿sí? La fe es el poder creativo de Dios. Sí, fíjate que ahí dice que creó el universo, que ahora todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía.
Entonces, ¿habrá algo imposible para Dios si Dios creó el universo? Bueno, vamos a entonces aprender dónde se produce la fe, porque si la fe es tan importante, necesitamos saber dónde la producimos. Y vea, la fe no se produce en la mente, la fe se produce en el espíritu. No sé si recuerdan hace unas semanas tuvimos este estudio, ahí en donde está esa corona, en el espíritu, ahí entra la fe. La fe se produce en el Espíritu porque ahora tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y ustedes ven esa línea que va del Espíritu al alma, entonces del Espíritu y va al corazón del hombre, va al centro de las creencias. Entonces la fe viene del Espíritu y entra al corazón del hombre por creer. Cuando yo creo en mi corazón, que es mi centro de creencias por las que yo rijo mi vida, se establece en mi corazón entonces, cuando yo ya la creo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues estudiar la palabra de Dios, conocer las promesas, creerlas para que después de que yo estudio la palabra de Dios y las creo, viene esa fe a mi corazón y tengo que hacerlas mías, tengo que orar con ellas, tengo que creer que eso es lo que va a suceder. ¿Sí? Hacerlas nuestras, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ok, mire, había algo que me llamaba la atención porque la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y entonces yo buscaba, bueno, ¿y qué es un testamento? Vamos a leer aquí varias definiciones de testamento. Entonces dice, testamento, vamos a leer una. Dice, acto solemne sometido a ciertos requisitos en el que consta la institución de un heredero, ¿verdad? Donde consta la institución de un heredero. Está hablando de un heredero. Entonces acuérdense, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ok, otra definición que me gustó. Herramienta legal para garantizar que se cumpla la voluntad de una persona. La voluntad. Entonces tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en donde se establece. Estos son definiciones que están en el diccionario, o sea, son definiciones seculares, naturales, ¿sí? Para garantizar que se cumple la voluntad de una persona. En este caso, ¿de quién es esa voluntad? La voluntad de Dios. Y miremos esta última que me encanta. Documento que permite determinar, de acuerdo con nuestra voluntad, quién será el propietario o beneficiario de nuestros bienes. Mire, qué genial esta definición. ¿Quién será el propietario o beneficiario de nuestros bienes? Dios está haciendo ese testamento para decidir y para explicar cómo podemos hacernos beneficiarios de todo su poder, beneficiarios de su reino, beneficiarios de sus promesas. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender las promesas que están en la palabra, porque cuando llega el temor, si no conocemos la palabra, no tenemos cómo rechazarlo, no tenemos cómo lucharlo. Mire, y yo en esta semana, de verdad que mire, hace como unos 15 días estuve pasando por un proceso de temor muy fuerte. Y yo sentía que me dolía la cabeza y yo sentía que me ahogaba y yo sentía que la garganta. Y entonces yo tengo dos opciones. Recuérdense que yo tengo espíritu, alma, yo soy un espíritu que tengo un alma y que vive en un cuerpo. Entonces mi alma es usada para decodificar tanto el mundo natural como el mundo espiritual. Entonces, en mi alma están mi mente y mis pensamientos. Si yo dejo que mi alma se guíe por lo natural, si yo dejo que mi alma se guíe por los sentidos, por el oído, por lo que yo veo, por lo que yo miro, por lo que escucho en las noticias, porque todo el mundo habla que si me pasa esto, que se va a morir, que no sé qué, ¿qué pasa? Si yo dejo que mi alma se incline hacia el lado natural, empiezo a llenarme de temor, empiezo a llenarme de temor. Pero en cambio, si yo cojo mi alma y la inclino, la guío hacia el lado espiritual, a escuchar la palabra de Dios, a creer la palabra de Dios, activo la fe, entro en paz, me tranquilizo, tengo el dominio propio y ahí es cuando ocurre el milagro, ¿sí? Entonces yo de verdad que tengo que, es una batalla, ¿eh? Pero yo tengo que decidir en qué creo. En lo que veo, en lo que siento, en lo que escucho. Mire, yo les digo, yo en ese momento empecé, sí, siento dolor de cabeza, pero no creo. La palabra dice que estoy sano y tengo que estar bien y Dios me protege y nada malo me va a pasar.
y sentía el dolor de cabeza, porque no les voy a decir que es que uno no siente el dolor de cabeza, sí, pero me obligo a que mi alma piense en lo espiritual, ¿sí? Miremos qué nos enseña Primera de Corintios 10, 3, 5. Dice, es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire, eso es muy importante. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, mire, ahí me enseña varias cosas esta palabra. Lo primero es que la palabra viene para destruir fortalezas. ¿Y cuáles son las fortalezas? Pues son esos miedos que yo ya he establecido en mi centro de creencias, que yo ya los tomo adquiridos como cosas que son reales. Pues yo ya tengo unos miedos que he guardado en mi corazón por tiempo, son fortalezas, porque seguramente provienen de experiencias pasadas, de experiencias vividas, de momentos en los que yo tuve, sufrí o me pasó algo. Y entonces acuérdese que uno aprende mucho por la experiencia. Entonces, si yo toco el fuego y me quemo, pues aprendo que el fuego quema, ¿verdad? Entonces, estos argumentos que viene a destruir la palabra de Dios, son estos argumentos que en mi vida sentimental, en el miedo, en todas mis creencias, entonces se me han establecido en mi corazón, porque he aprendido. Bueno, si yo confío en una persona, entonces me van a ver la cara de tonto, ¿sí? Y entonces me van a engañar y voy a sufrir de nuevo. Entonces mejor, más bien yo me protejo. Más bien me voy a mantener en desconfianza. Y entonces, ¿qué pasa? Vivo con desconfianza, no tengo paz, me la paso en intranquilidad, estoy muy celoso, pero y entonces pierdo el horizonte de cómo debo vivir, ¿verdad? Entonces, luego digo, bueno, pero también hay otra, por ejemplo, otro argumento. Si me hieren, ¿qué debo hacer? ¿Qué hace uno cuando lo hieren? Pues me debo defender yo. Salto como un perro con rabia y guau, y empiezo a gritar y porque me están hiriendo, ¿verdad? Entonces, debo hacerles sentir lo que yo sentí porque no fue justo y porque entonces yo tengo que hacerles sentir eso y entonces me lleno de ira y me lleno de venganza. Esos son los argumentos que rigen mi vida porque yo he pasado por unas situaciones y estas situaciones se han establecido en mi corazón. De pronto si me siento utilizado, entonces digo, eso es que valgo poco, y entonces solo veo mis defectos, entonces vivo en tristeza y vivo en baja autoestima. Y entonces dice la palabra que tengo que destruir esas fortalezas, que la palabra de Dios viene a destruir esas fortalezas, porque si la palabra de Dios dice otras cosas contrarias a eso, yo tengo que empezar a decir, lo que yo creo está mal, yo tengo que creer lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo segundo que decía es que decía que viene a desbaratar argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Pues las filosofías, la lógica que le aplicamos, el raciocinio humano de las cosas, el conocimiento adquirido de oír a otros. Entonces este dijo que a él le pasó tal cosa y entonces a mí también me puede pasar. Entonces permito el temor. Son argumentos que permito en mi mente. Estos ya están más en mi mente, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo salir de la pobreza si no tengo el mejor trabajo? Yo nunca voy a salir de pobre. Entonces me lleno de incredulidad, ¿verdad? Bueno, ¿y para qué voy a diezmar si el pastor se toma el dinero y es el fruto de mi esfuerzo? Eso es como regalarlo. ¿Acaso soy tonto? Son argumentos que se van creando en mi mente. Son argumentos cuando yo necesito obedecer la palabra, son argumentos que se han levantado, que luchan contra la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso decía ahí, llevar cautivo en obediencia a Cristo cada pensamiento. O sea, cada pensamiento que yo tenga, lo tengo que confrontar en obediencia a lo que Cristo dice. Lo tercero que dice es que sirve para desbaratar toda altivez, ¿sí? Todo orgullo. Todo orgullo, porque a veces somos orgullosos. Entonces, yo soy lo mejor, yo soy no sé qué, entonces soy orgulloso, ¿verdad? De pronto pienso únicamente que estoy seguro. Porque tengo mi trabajo, yo soy lo mejor, tengo mi trabajo, no necesito de Dios. Entonces, yo me siento seguro en mi trabajo. Entonces, no, yo no necesito de Dios.
No, yo estoy bien, como tengo salud, yo no necesito de Dios. Y así vamos mucho tiempo por la vida sintiéndonos seguros con una altivez ante Dios, ¿verdad? No, así como yo soy, estoy bien. Yo, así como yo he vivido hasta ahora, la verdad a mí me ha ido bien. Yo soy quien produzco, mi trabajo es lo que me sustenta, ¿verdad? Entre más trabajo, más gano, entonces me dedicaré más a ganar, porque eso de que dice la palabra que Dios será el que me abre las puertas, no, 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 yo soy el que tengo que abrirme las puertas, ¿verdad? Entonces tengo como una cierta altivez delante de Dios. Pero cuando yo voy y leo la palabra me confronta con esas cosas y me dice, no, es que eso no es así. El que te abre las puertas es Dios. El que te da la protección es Dios. Quien te da la prosperidad es Dios. Sí, tú tienes que hacer tu parte, pero no es por tus fuerzas, sino es porque tú seas pues la última Coca-Cola del desierto. Otros piensan, no, es que sabes que yo realmente no soy malo, yo no mato a nadie, yo entonces no necesito de Dios, ¿sabes qué? Y el tiempo que yo le dedico media horita a la semana es suficiente. Entonces, todo eso son actitudes de altivez y la palabra nos ayuda a derribar todos esos pensamientos y a llevarlos en obediencia, llevarlos, dice la palabra, llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Ok? Perfecto. Avancemos. Número 6. El método de Dios versus el método de Satanás. Entonces ya aprendimos en el punto 5 que la fe era la fuente de poder de Dios. Ahora entonces vamos a ver cómo es el método de Dios y cómo es el método de Satanás, porque vimos que había una ley del espíritu y una ley del pecado y la muerte que eran opuestas. Entonces, siempre son opuestos. La semana pasada estudiamos que si algo sube es opuesto a que algo baja, como que el norte es opuesto al sur, ¿verdad? Como que la luz es opuesta a la oscuridad. Entonces la ley de la vida, del espíritu, es opuesta a la ley del pecado y de la muerte. Entonces el método que tiene Dios es opuesto al método que ha hecho Satanás, porque Satanás siempre trata de corromper lo que Dios hace. ¿Ok? Entonces, mire, tenemos que entender algo. El mundo siempre sigue una corriente negativa. Ustedes lo pueden ver. Nosotros siempre vemos, a la primera dificultad ya estamos declarando cosas negativas. Está como en nuestra naturaleza, ya empezamos a declarar cosas negativas, ¿verdad? Y eso pasa porque en todo este tiempo, 51 años que tengo yo, pues he sido entrenado de esa manera. Solo hasta que yo rendí mi vida a Cristo, empiezo a pensar de manera positiva. ¿Verdad? Entonces, como he sido entrenado durante muchos años en mi alma y como mi alma siempre ha mirado los sentidos y como mi alma siempre ha oído las noticias y como mi alma siempre ha visto y no ha escuchado la palabra de Dios, pues mi alma ha sido entrenada de esa manera. Entonces, yo tengo una corriente innata negativa de que cuando tengo el primer problema de una vez siento que es negativo, ¿verdad? Y entonces vivo en miedo. Y a veces vivo en miedo inconscientemente, miedo a que me roben la casa, miedo a que me pase algo, y vivo en miedo. Y cuando yo aumento el miedo, aumento el poder de Satanás, ¿cierto? Y mientras, acuérdense que mientras yo le doy poder a Satanás, él puede afectarnos, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces para detener este miedo? Pues tenemos que enfrentarlo, tenemos que confrontarlo. El temor, lo que busca Satanás con el temor, es que tengamos desconfianza de lo que Dios dice. Lo que busca Satanás con el temor es que perdamos la fe, porque pierdo la confianza en Dios. Uy, no, no, pero es que esto no es así. Realmente es como funciona en lo natural. Empiezo a creerle a Satanás. Entonces pierdo la fe. Dejo de creer en Dios, ¿verdad? Y la fe, lo vimos como poder de Dios, es esa fuerza que trae los milagros a mi vida, del mundo espiritual al mundo natural. Acuérdense cuando Dios creó al mundo, dijo, hágase la luz. Lo dijo primero con las palabras y luego sucedió en lo visible. Primero fue en lo invisible y luego fue en lo visible, ¿cierto? Del amor de nuestros padres se creó una criatura que fuimos nosotros, que primero hubo un amor que es invisible y luego salimos nosotros de ahí. Entonces la fe, acuérdese, es la convicción de lo que nuestros ojos naturales no ven, pero es la convicción de lo que creo con mi corazón. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar cómo fortalecemos la fe. Primero, ¿cómo la activamos? ¿Cómo la fortalecemos? Entonces siempre les he dicho que viene el oír, pero el oír ¿qué?
el oír la palabra de Dios. Entonces siempre les he traído esta cita bíblica, Romanos 10:17, que dice que así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es lo que les he dicho siempre, pero vea, ahora les voy a traer una revelación. Ahora me van a decir, estudiar la Biblia no edifica la fe. Entonces me van a decir, no, no entiendo, ¿cómo así? Pero me estás diciendo que la palabra de Dios y que el oír y que no sé qué. No, estudiar la Biblia no edifica la fe. ¿Sabes qué trae estudiar la Biblia? Incrementa mi capacidad de tener fe. ¿Sí? Pero solo cuando yo la pongo por obra, cuando yo pongo por obra la palabra de Dios, cuando yo la escribo en mi centro de creencias, cuando yo la creo y actúo, es cuando yo hago que la palabra sea un pilar de mi vida. Y entonces ahí sí, la fe se fortalece cuando la pongo en práctica. ¿Sí? Cuando yo estudio la Biblia, aumento mi capacidad de tener fe porque conozco más palabra, conozco las promesas. Si no tengo ni siquiera la capacidad, pues ¿cómo voy a hacer para fortalecerla? Primero tengo que tener la capacidad. Por ahí viene, por tener la capacidad, ¿verdad? Pero luego tengo que fortalecerla y la tengo que fortalecer cuando la pongo en práctica. Porque si no la pongo en práctica, ¿y cómo la pongo en práctica? Pues cuando la uso para enfrentar las situaciones. Cuando yo la uso y salgo vencedor. Mire, hay un ejemplo que me llamaba la atención. Imagínense que ustedes han tenido toda su vida un brazo aquí amarrado al pecho, no lo han podido usar, no lo han usado por años, esa es nuestra fe. No la hemos usado por años, está atrofiada, es mi brazo y estaba amarrado. Lo tenía amarrado aquí y no podía usarlo, no podía usarlo. Y de un momento a otro, bueno, listo, me sueltan el brazo. Ya, listo, tengo la capacidad de usar mi brazo. Mi brazo está suelto, ya lo puedo usar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Mi brazo es débil. Mi brazo no tiene fuerza, porque no lo he usado en años, ¿verdad? Tengo que ejercitarlo para poder tomar fuerza. Con solo tenerlo no es fuerte. Entonces, al principio, probablemente con mi brazo, ahora sea capaz de alzar un lápiz. Y probablemente si lo empiezo a ejercitar, luego sea capaz de alzar un vaso, una silla, hasta que termine alzando cosas pesadas. Tengo que ejercitarla. Tengo que poner en práctica la fe, la palabra de Dios, tengo que ponerla en práctica. No solo con soltar mi brazo ya se vuelve fuerte. Entonces es importante que estudiemos la palabra. Por supuesto que sí, porque si no, no tengo la capacidad. Si no, ni siquiera me he soltado el brazo, ni siquiera tengo la capacidad de usar el brazo. Por eso tengo que estudiar la palabra primero para conocer las promesas. ¿Sí? Ahora miremos cuál es el método opuesto, el método que usa Satanás. ¿Verdad? ¿Cómo se activa entonces el temor? Pues a la inversa. En vez de oír la palabra de Dios, oigo las palabras del mundo. ¿Y qué es oír las palabras del mundo? Pues mirar las circunstancias. ¿Cuántos de nosotros no estamos en una situación económica difícil y miramos alrededor y decimos, no, yo nunca voy a salir de estas deudas, no, yo aquí ya, mejor dicho, no, ahora la empresa va a terminar, no, ahora yo ya no tengo, no, me voy a quedar sin trabajo, no, ahora cómo voy a hacer para pagar? Empiezo a mirar las circunstancias, ¿verdad? Me olvido de oír las promesas de Dios. Fíjate que es como una balanza, ¿no? O oigo las palabras de Dios o le pongo cuidado a las circunstancias que son del mundo, que son las cosas naturales, ¿verdad? ¿Y cómo destruimos cómo destruimos el método de Satanás? Que es todo lo opuesto, pues con la fe, lo acabamos de decir. Miremos qué dice Corintios. Segunda de Corintios 5:7 nos dice algo de cómo tenemos que vivir. Nos dice, porque vivimos por la fe, no por la vista. Entonces, no podemos vivir por las circunstancias. Y eso es algo que nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque es lo que tenemos en lo natural, porque nunca hemos ejercitado nuestro brazo, ¿verdad? Porque nunca hemos ejercitado nuestro brazo, porque ni siquiera leemos la palabra, entonces no tenemos ni siquiera la capacidad. Entonces vamos a ver qué hacer para enfrentar las diferentes situaciones, qué hacer para enfrentar una situación. Entonces cada vez que uno se enfrenta a una situación, les acabo de decir, tengo dos caminos. Primer camino, creer lo que estoy viendo, lo que mis sentidos naturales, lo que mis ojos, lo que mis oídos escuchan, lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, lo que mis sentidos, lo que
el cuerpo le transmite al alma. Entonces, yo tengo la oportunidad de creer lo que estoy viendo. Acuérdense, no vivo por vista, entonces, pero tengo la oportunidad. O puedo creer en la palabra de Dios, ¿cierto? Vivir por la fe. Porque si soy un hijo de Dios, Dios tiene unas promesas para mí. Si soy hijo de Dios, activo la fe. Tengo que creer. Mire, cuando ustedes viven en la casa de su mamá y quieren bajar a sacar algo de la nevera, no dudan de que son dueños de las cosas. Simplemente bajan y abren la nevera y sacan las cosas que están en la casa de su mamá. Son hijos, son herederos, ¿verdad? Entonces, cuando yo activo la fe, activo todos los poderes celestiales y soy vencedor. Y miremos qué me enseña Proverbios. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Qué difícil es esto. No te apoyes en tu propia prudencia porque tratamos de ser prudentes y entonces ahí es cuando decimos, no, pero es que yo tengo que hacerlo en mí. Yo le voy a dar una manita a Dios porque fíjate, nos apoyamos en nuestra propia prudencia. A veces tendríamos que parecer como ilógicos, como irracionales, para creer. A veces sucede así, pero no te entiendo. O sea, ¿tú cómo estás diciendo que vas a salir? ¿O tú cómo estás tranquilo si todo parece que te vas a quedar sin trabajo, todo parece que va mal, todo parece que estás enfermo, todo parece... Sí, pero yo confío en Dios, entonces estoy tranquilo. Y entonces otros piensan que estamos como medio locos. Cuando la gente piensa que estamos como medio locos, Lucas, es porque estamos creyendo en Dios. Ahí es cuando vemos lo sobrenatural, ¿sí? Porque le damos ese espacio a Dios para que actúe. Cuando yo meto mis manos, no dejo que Dios actúe. Entonces no dejo que Él sea lo que Él es. ¿Y qué es Él? Dios, ¿verdad? Entonces yo tengo que dejar ese espacio. Si creemos, vencemos. Si creemos, lo logramos. Si creemos, vemos el milagro. Miremos qué nos enseña primera de Juan 5:4. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Ahí nos está diciendo cuál es la victoria que nos ayuda a vencer el mundo. ¿Sí? Y mire, me encanta este ejemplo. Está en Mateo. Vamos a leerlo. Es un ejemplo perfecto de la fe y el temor. Mire, me encanta este ejemplo. Vamos a leerlo. Mateo 14, versículos del 22 al 30. Es la historia cuando Jesús camina y viene sobre el mar, va andando sobre el mar. Dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Los mandó solos. Pin, señores, váyanse para adelante. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. No se fue con ellos, ellos se fueron temprano y así se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, o sea, toda la noche pasaron en eso, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y, llenos de miedo, gritaron, un fantasma. Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Me encanta esta historia, la verdad. Mire, Jesús había mandado a sus discípulos, habían estado ahí, entonces había mandado a sus discípulos que fueran solos, como muchas veces vamos nosotros solos. Como yo les decía la vez pasada, que a veces cuando nosotros aprendemos a montar en bicicleta, el papá tiene que soltar la bicicleta, porque si no, ¿cómo vamos solos y aprendemos a tener equilibrio? Entonces Jesús les había dicho, ya sabe que vayan al otro lado mientras yo despido la multitud, y luego de despedir la multitud se sube a orar, ¿verdad? Y ellos se van en la barca y cuando están en medio del lago se desata una tormenta porque dice que era azotada, ¿verdad? Miremos el versículo 24. Dice que la barca estaba a la mitad del lago, azotada por las olas porque tenían el viento en contra. O sea,
realmente no era cualquier agüita que estaba pasando, era tremenda tormenta la que se había desatado, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo 25? Dice, pero ya cerca del amanecer Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Entonces, mire, pasaron toda la noche en este problema. No fueron 2 minuticos. O sea, no fue que, ay, se levantó la tormenta y ya Jesús venía. No, tuvieron que pasar un tiempo solos. Como cuando suelta uno la bicicleta, a ver, para que sea capaz, como cuando un niño aprende a caminar, que hay que soltarlo, el niño se suelta para tratar de dar los pasos, ¿verdad? Y me sorprende porque Jesús llega por donde, claro, yo me imagino a los discípulos allá en medio del lago diciendo, no, pues ahora necesitamos a Jesús, pero Jesús, ¿dónde está? Está re lejos, se quedó allá, ¿cómo puede venir hasta acá? Pero Jesús va caminando por las aguas, por donde ellos menos se lo esperan, y así es Dios. Por donde uno menos se lo espera, la solución viene. Uno no puede pensar porque uno piensa en lo natural. Y entonces ellos ven a Jesús caminando y ven algo sobrenatural y dicen, bueno, ¿qué es esto? Dudan de él. ¿Pero qué es? Entonces Pedro dice, eso es un fantasma. Entonces se asustan, ¿no? Entonces dice, pues claro, porque ¿quién va a venir caminando por las aguas? Es un fantasma, ¿verdad? ¿Quién podría estar caminando? Entonces, realmente Pedro ahí hace como una solicitud atrevida y me encanta Pedro porque era muy bocón, pero luego Pedro, después lleno del Espíritu Santo, fue otra persona, pero Pedro era, entonces ¿qué pasaría? Yo pensaba por la cabeza de Pedro cuando ve y como probando a Jesús le dice, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas, como, como probando el poder de Jesús, ¿verdad? Yo digo, este Pedro pues es atrevido, pero pues bueno, es lanzado, ¿verdad? Y por eso logró caminar, ¿verdad? Y Jesús, quien conoce su poder, ¿qué hace? Le dice, perfecto, ven, ¿verdad? El versículo 29 le dice, y le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección de Jesús. Mire, ¿qué estaba haciendo Pedro? Creyendo la palabra de Jesús. Ven, le dijo. Y él, sin importar que sabía que no podía caminar, pues que en lo natural es romper una ley de verdad. Y entonces él empieza a caminar en lo sobrenatural. Y empieza a vivir lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque cree la palabra de Jesús, ¿verdad? Entonces empieza Pedro a experimentar el poder de la fe. Pero ¿qué le pasa al pobre Pedro? Pues ¿saben qué le pasa al pobre Pedro? Empezó a mirar las circunstancias. ¿Verdad? Le puso como lógica lo que estaba haciendo. Empezó a razonar como lo natural y dijo, uy, no, pero ¿cómo así yo qué hago aquí caminando? Y quitó sus ojos de Jesús. Olvidó la palabra. Quitó sus ojos de Jesús o se olvidó la palabra de Jesús. Y entonces, ¿qué le pasa a Pedro? Dice, pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. ¿Sí? ¿Qué hizo que se hundiera? Que tuvo miedo. Quitó sus ojos de la palabra. Tuvo miedo y cuando tuvo miedo, el poder de la fe dejó de actuar. Lo sobrenatural se volvió natural. Y entonces lo natural significaba que se tenía que hundir porque dejó de caminar en la fe. Y eso nos pasa. Eso nos pasa a nosotros. Miramos lo natural. Nos olvidamos de la fe y miramos lo natural. ¿Sí? Entonces es una muestra de cómo no debemos actuar. Si Jesús le dijo, ven, él empezó a caminar y se ve caminando, ¿verdad? ¿Para qué mira las circunstancias? ¿Qué debió haber hecho Pedro? Entonces, mire, ¿qué debió haber hecho? Mire, filtrar sus pensamientos. Pedro debió haber filtrado sus pensamientos. Pedro estaba caminando sobre las aguas, en lo sobrenatural, obedeciendo la palabra. Pero ahí dice que al sentir la fuerza del viento, y yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver el viento? ¿Acaso es que el viento era el que lo levantaban? El viento no tiene nada que ver. Pero al sentir la fuerza del viento, su alma dejó de creer y quitó los ojos en Jesús y puso sus ojos en los sentidos. Fíjate la importancia de no poner nuestros ojos en los sentidos. Dice que al sentir la fuerza del viento es algo que se sintió con su piel. Por eso yo les decía, cuando yo sentía el dolor de cabeza, no lo acepto, no lo acepto. Porque sí, Pedro sintió la fuerza del viento. Yo no digo que no se sienta,
Pero dejó, si Pedro hubiera creído, si hubiera seguido creyendo, ya estaba caminando sobre las aguas, pero creyó en sus sentidos, ¿verdad? Puso sus ojos en las circunstancias. Empezó a pensar como pensamos todos, naturalmente y no espiritualmente. Tuvo miedo. Dejó de pensar en lo que Dios le había dicho, en lo que Jesús le había dicho. Aceptó pensamientos equivocados y empezó a hundirse. Entonces, mire, no podemos, si queremos caminar por fe, tenemos que filtrar nuestros pensamientos, ¿verdad? Yo les digo, vea, yo ese día cuando el ataque, yo sentía que tenía COVID porque como les dije, tuve que salir. Sentía el dolor de cabeza, sentía el dolor de la garganta, sentía el ahogo y la dificultad para respirar, pero me controlé. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios nos dio espíritu de dominio propio. Ese día declaré la palabra, declaré que estaba sano, reprendí todo espíritu de enfermedad, ¿sí? Y entonces yo quiero que te preguntes hoy, ¿quién puede detener el poder de Dios? Y saben que el único que puede detener el poder de Dios en tu vida eres tú mismo. Por nuestra propia voluntad permitimos que el temor opere. No podemos permitir el temor. O sea, nosotros detenemos el poder. O sea, Dios tiene su poder. Pedro estaba caminando en lo sobrenatural, pero Pedro mismo detuvo lo sobrenatural. Entonces tenemos que creer con el corazón y no con los sentidos. Tenemos que creer con el corazón. No podemos creer con los sentidos. Y miremos qué nos enseña Romanos. Romanos 4:17b dice, y llama a las cosas que no existen como si existieran. Cuando nosotros cerramos nuestros sentidos a lo natural, cuando nosotros confesamos con nuestra boca lo positivo, confesamos la palabra de Dios, confesamos lo que tenemos guardado en nuestro corazón, se activa el poder espiritual. Ese poder espiritual que activó a Pedro para vencer todas las leyes naturales. ¿Sí? El mundo es engañoso. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira, se los decía la vez pasada, ¿verdad? Y nuestra mente está expuesta a Satanás. Nuestra mente está expuesta a Satanás, ¿verdad? Entonces no podemos creer lo que vemos, no podemos creer lo que oímos, no podemos creer lo que pensamos, no podemos creer lo que sentimos. Tenemos que creer a Dios. ¿Qué nos enseña Proverbios 4:23? Dice, cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Cuida tu corazón. ¿Qué crees? ¿Qué permites creer? ¿Qué te estás permitiendo creer a ti? Porque eso te lleva al temor. ¿Ok? Y entonces vamos a aprender cómo hacer frente al ataque del enemigo, cómo hacer para repeler el ataque del enemigo, ¿verdad? Santiago 4:7 nos enseña, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Mira, opongan resistencia. Tenemos que oponer resistencia. ¿Y qué pasa cuando yo opongo resistencia? Cuando yo declaro que no, que no, que no acepto, estoy poniendo resistencia. ¿Y qué sucede? Él huirá. Él huirá de nosotros, ¿sí? Declara la palabra que está guardada en tu corazón para oponer resistencia. La palabra de Dios tiene poder. Tú la declaras con tu boca y la tienes en tu corazón. Opones resistencia y tienes que resistir por algunos minutos. Tienes que declarar la palabra por algunos minutos, resistir. Y ahí Él huye con sus mentiras. Y te vas a sentir mejor. ¿Qué nos enseña Efesios? Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tenemos que, la fe es como un escudo de todos esos dardos y pensamientos que vienen a nuestra vida para hacernos creer y caer en temor, dejar de creer la palabra y creer en lo natural. ¿Verdad? Es la única manera que tenemos la fe, es en la armadura de Dios, es el escudo. La fe es el escudo. ¿Por qué? Porque el escudo hace que los dardos y los pensamientos negativos y el temor no entre. Es un escudo. ¿Verdad? ¿Saben qué es lo mejor? Mire, cuando yo tengo un corazón lleno de la palabra de Dios, Satanás no tiene oportunidad de obrar en mi vida. No tiene oportunidad de obrar en mi vida.
¿Sí? Porque tengo un corazón lleno de la palabra de Dios. Pero tengo que llenarlo, tengo que creer la palabra, tengo que estudiar la palabra. Si no conozco mis promesas, mi testamento, si no lo conozco, ¿cómo voy? ¿De dónde? Perfecto, vamos a estudiar que también tenemos que tener cuidado de no enseñar nuestra vida en temor ni enseñar a otras personas en temor. Porque tenemos que poner cuidado a la forma en que hablamos. Muchas veces siempre hablamos lo negativo. De verdad, a veces ni nos damos cuenta que estamos hablando lo negativo. Y miremos qué dice Mateo 12:34. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo te pregunto, ¿qué hay en tu corazón hoy en día? ¿Qué declaras con tu manera de hablar? Escúchate tú mismo, porque a veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no nos tomamos el tiempo de escucharnos nosotros mismos. Pero una manera en que tú puedes hacer es escucharte a ti mismo. Escuchar qué estás hablando, escuchar qué estás diciendo. ¿Cuál es tu forma de hablar? ¿Hablo en temor? Tengo expresiones como, ay, no, temo que no podré ir, no, no podré hacerlo, no, seguro me va a salir mal. Tengo ese tipo de expresiones. ¿Qué habla tu corazón? No, los precios están que dan miedo, la situación está difícil. No, el mundo, mire, todo el mundo se está quedando sin trabajo. Tengo miedo de salir, tengo miedo de enfermarme. O sea, ¿qué habla? Porque de lo que tú hables es lo que está en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con nuestros hijos. Y mire un ejemplo, por ejemplo, cuando alguien quiere cruzar la calle o le vamos a enseñar a nuestros hijos a cruzar la calle, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos a cuidar la calle? Ten cuidado porque los autos son peligrosos. De una vez les metemos miedo, ¿verdad? La manera correcta es, yo le enseño a conocer el tema de los autos, le enseño que los autos se desplazan a una velocidad y que yo debo mirar para calcular qué puedo pasar o no puedo pasar. Y entonces a él, así, él mira y decide si puede cruzar, pero no con miedo. Ayuda a que tus hijos conozcan los vehículos, cómo funcionan los vehículos y así ellos van a aprender a cruzar la calle. Pero si nosotros nuestra manera de enseñar es poniendo miedo de una vez, a veces enseñamos de una vez con temor. Usamos expresiones en cuya esencia, toda la esencia es el miedo. Y entonces yo les digo, tenemos que reprogramar nuestra mente. Tenemos que reprogramar nuestra manera de pensar. Tenemos que reprogramar, poner un nuevo software. ¿Y cuál va a ser ese software? La palabra de Dios. Lo que hemos dicho, segunda de Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El espíritu de cobardía es de Satanás. Si tú lo aceptas, nosotros hemos nacido de nuevo, fuimos hechos hijos de Dios, tenemos espíritu de poder, el amor vence el temor, el dominio propio nos sirve para controlarnos, ¿verdad? Debemos aplicar esa autoridad que Dios nos ha dado para declarar la palabra de Dios, no permitir pensamientos negativos, reprogramar toda nuestra mente, ¿cierto? Y así haremos que todo temor se convierta en fe. Porque tenemos el poder, tenemos el amor, tenemos el dominio propio y con eso podemos convertir todo temor, lo podemos convertir en fe. Porque es la manera que nosotros podemos luchar contra los ataques del enemigo, ¿verdad? Perfecto. Entonces quería traerles esta reflexión. Vamos Cada canción que a hacemos orar. es inspirada por Dios para cada tiempo. Vamos a pedirle a No Dios importa que lo que nos estemos ayude. pasando. Jesús Vamos a dijo darle primero que no nos gracias dejaría solos. a En Dios por Romanos este tiempo. 8:31 la Biblia Dios, dice, gracias por si esta Dios es enseñanza conmigo, de hoy. ¿quién contra mí? Gracias porque Y me si Dios permites está conmigo, entender muchas nada cosas, me podrá Señor. hacer frente. Nada me podrá detener. Hoy entiendo que Satanás no puede hacerme daño, Señor. Hoy entiendo que si yo no lo permito, Satanás no me puede tocar. Hoy me determino, Dios, a vivir en fe. No voy a permitir el temor en mi vida, Señor. Quiero agradarte, Dios mío. No voy a mirar las circunstancias. Quiero vivir en mi espíritu, caminar por fe. Necesito filtrar mis pensamientos. Espíritu Santo, hoy te pido tu ayuda. Porque quiero enfrentar las tribulaciones, las adversidades contigo, Señor. No solo.
poniendo mis ojos en ti, escuchando tu palabra, Jesús, y no escuchando las circunstancias del mundo. Me comprometo hoy, Señor, a estudiar más la palabra, a conocer más tus promesas, a meditar en ellas para poderlas poner en el centro de mi corazón. Quiero actuar de acuerdo a tu palabra, Señor. Hoy te prometo que voy a poner en práctica tus promesas y actuar conforme a tu palabra, ponerlas por obra, Dios. Señor, hoy me dispongo a cuidar mi corazón. Hoy me dispongo a cuidar lo que yo hablo, para no darle más poder a Satanás. Reprogramar mi mente, cuidar ese corazón nuevo que tú me has dado, Señor. Porque tú estás conmigo, Dios. Tú eres quien pelea mis batallas, Señor. Yo solo debo creer en ti y tú peleas mis batallas por mí, Señor. Bueno, quería comentarles este tema el día de hoy. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que la veas de todas maneras. Tenemos una batalla muy grande contra el temor, pero es una batalla que podemos vencer. Les digo porque yo pasé por esto y estuve luchando estos últimos 10 días contra el temor. Y se puede vencer. Pongan en práctica lo que les enseñé hoy, el mensaje que Dios tenía para nosotros. Y la próxima semana vamos a ver otro poco más de esto. Los espero para que puedan seguir creciendo. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me detiene. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder.